Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales con nuestros compañeros del Educador Granada y León, con Fran y con Gonzalo. ¿Cómo están? Pues muy bien, gracias y bienvenidos a todos también porque vamos a presentar un tema interesante y con muchas ganas de empezar aquí con mi compañero Fran y contigo, así que todo un lujo. Lo primero, felicidades porque es nuestro episodio 30, ¿eh? Es un buen número, ¿verdad? Episodio 30 de la temporada 2. ¿Quién lo iba a decir? Yo creo que está muy bien, es un buen número Sí, para sí. esta temática. Sí. Me gusta, es un número redondito. Y vamos entonces también a hacer un tema redondito que tiene que ver con, justo en el marco de todo lo que se está aprobando, ¿no? Que empezó en enero de este año, de la Ley de Protección Animal, pues hubo un tema que quedó aprobado, que es precisamente la custodia compartida de los animales. Entonces, aquí se nos ocurrió hablar acerca de consejos para esas custodias compartidas. ¿Por qué? Porque entendemos que los perros, en este caso que vamos a hablar de ellos, pues se criaron o el inicio de su vida o por mucho tiempo o un lapso estuvieron conviviendo con dos humanos y luego van a convivir o a pasar a convivir un tiempo con uno, un tiempo con otro, un tiempo en una casa, un tiempo en otra. Entonces queremos hablar, como siempre, desde el punto de vista de consejos para las personas que pasen por esto y para el bienestar, sin duda, de estos perritos, ¿no? En custodia compartida. Entonces, vamos a empezar. Creo que la idea es hacer una lista de consejos, hacerlo muy práctico este episodio, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Perfecto. Yo quiero empezar con una reflexión. Ay, que me he adelantado, Fran. No, está bien porque yo también iba a empezar antes de la lista de consejos con la reflexión, así que vamos con tu reflexión, luego con la mía y arrancamos con la lista Vale. de herramientas. Perfecto. Yo no puedo hablarlo por experiencia, pero sí que puedo hablar de algunas cosas que considero fundamental, ¿no? En este caso, los perros son perros precisamente por su capacidad de adaptación. Entonces, lo que les hace perros, entre otras cosas, es la capacidad de adaptarse a los entornos, a las situaciones, a todos los contextos del mundo. Por eso los perros están en todas partes. Por eso los perros se adaptan a constantes cambios de edificios, ciudades, tráfico, ruido, y todo lo que en nuestro día a día, en esta sociedad es tan cambiante, ellos forman parte y se adaptan perfectamente. Entonces, si te vas a ver en una situación de custodia compartida, no te alarmes, eso sería el primer consejo, ¿no? Porque por suerte el animal que tienes es un perro, ¿vale? Y el perro es uno de los animales más adaptables que hay, ¿vale? Aún así, siempre cada individuo es único y dotar de estrategias de previsibilidad, de zonas de seguridad, de todo lo que a el perro le pueda ayudar a sentirse mejor con este cambio, porque al final los cambios afectan a todos, ¿vale? Pues bienvenido sea. Pero no te preocupes porque es un perro, por suerte, y no es un agaporni papillero, ¿vale? O otro tipo de animal que puede ser donde que le pueden afectar más los cambios, como por ejemplo los gatos, ¿no? Sí. Mucha gente que tiene gatos en apartamento y tal, pues saben que cualquier cambio a un gato de apartamento le supone un problema, ¿no? Pero por Sí. suerte no, los perros son muy adaptables, viven en todos lados, entonces seguramente con 4 o 5 cosas que hagáis bien, ¿vale? Seguramente el perro va a seguir siendo feliz, disfrutando y no le va a afectar demasiado. Buenas noticias. Buenas noticias. Bueno, Gonzalo ha sido el ángel, yo voy a ser el demonio. Entonces nos vamos a posar cada uno en un hombro diferente de nuestros oyentes. La reflexión es la siguiente. Para que haya una custodia compartida tiene que haber, digamos, una ruptura de una relación entre dos personas. Y yo siempre intento y nos tenemos muchos casos en los que el perro pues, está en dos casas, está en dos espacios y en dos tipos de convivencia distintos. Y lo que siempre recomendamos es cuando hay una ruptura de una relación y
y esto es 100% extrapolable, ¿no? a la parte humana, ni los niños ni los perros tienen nada que ver con esa ruptura, ni tienen la culpa de nada, ni tienen que pagar las consecuencias de nada. Con lo cual, lo primero que apelo un poquito es a la responsabilidad de los humanos que van a realizar esta custodia compartida de cara a que los perros no sean ni el cubo de la basura ni el saco de boxeo de la problemática que tengamos o no con la persona con la que hemos roto esa relación, ¿no? Y a veces sucede eso. A veces sucede eso y creo que es importante hacer esa separación. El perro no tiene nada que ver con la ruptura de tu pareja y al final, si lo que quieres hacer es una custodia compartida porque tienes una relación bonita con tu perro y quieres compartir tiempo y espacio con él, lo que tienes que mirar es por el bienestar de ese perro. Y al final no tiene nada que ver la otra persona, independientemente de lo que haya sucedido y lo terrible que haya podido ser o lo pacífico que haya podido ser. Pero es importante que todas las cosas que se vayan haciendo respecto a esa custodia compartida, todas las cosas que vamos a ir hablando ahora, se hagan con la visión de buscar el bienestar de nuestro compañero de cuatro patas. Sí. Sí. Que él no entiende lo que está pasando allí. Él, como bien dicen, bueno, se adapta, pero para adaptarse, pues necesita de alguna forma esa previsibilidad y de todo esto que nos van a conversar ahorita, pero no tiene que pagar, como dicen coloquialmente, los platos rotos. Claro. Sí. ¿Empezamos entonces con consejos? Empezamos con el primer consejo. El primer consejo es comunicación. Ahí me ha adelantado Fran, ¿vale? Comunicación. No hay duda, si tú quieres establecer unas pautas que sean homogéneas para que haya una previsibilidad y no se altere demasiado la rutina, los hábitos y al final los comportamientos de nuestro perro y su bienestar emocional, lo importante es que haya una buena comunicación. No hace falta que sea una comunicación muy extensa, pero sí que recomendamos que se lleguen a unos acuerdos mínimos en cuanto a rutinas, hábitos, cuidados, ¿vale? Y herramientas, manejos o estrategias educativas, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, comunicación. Sí, porque de nada vale que comunicación evidentemente es entre esas dos personas de la relación que se ha roto para que de alguna forma, por poner un ejemplo práctico, no es que si va a estar en casa de uno, entonces va a estar todo el día encerrado, sin salir, solito, porque esa persona pues trabaja todo el día afuera y no está. Y cuando está en casa del otro, es todo el tiempo rodeado de juegos, de estimulación, de salir a pasear, por decir algo muy, muy práctico, o sea, un caso súper práctico. Es un poco eso, ¿no? Que pueda equipararse a través de la comunicación esos dos ambientes, ¿sí? Bueno, no solo eso. En cuanto, por ejemplo, qué tipo de correa vamos a usar, qué tipo de collar vamos a usar, cuántas veces debe ser un mínimo en el paseo. Y evidentemente cada uno tiene sus circunstancias de tiempo, de trabajo, sí, de tal, ¿vale? Pero siempre, como esta comunicación tiene que ser para establecer unos mínimos comunes, ¿vale? Que ayuden al perro a tener esa previsibilidad. Desde la correa a la zona de referencia, a tiempos de paseo, a cuánto tiempo se puede quedar solo como máximo o no. ¿Vale? Ese tipo de acuerdos mínimos, es decir, ver el bienestar del perro, si lo van a llevar a algún profesional, que haya una homogeneidad en las pautas que un profesional le dice y no que uno haga una cosa y otro haga otra, ¿vale? Siempre esa comunicación no se trata de que hablen mucho, sino de que sirva para llegar a unos acuerdos mínimos que se respeten. Vale. Y en cuanto al tiempo, ¿hay alguna recomendación con eso o no? ¿O ya es un tema como de las personas, ponerse de acuerdo? En cuanto al bienestar del perro, ¿hay algún problema con que esa custodia compartida sea un mes en una casa y un mes en otra? ¿O hay lapsos más largos? Yo conozco casos de personas que antes de que saliera la ley, ya habían llegado a algún acuerdo de custodia compartida y hablaban de un año en una casa y un año en otra. Entonces, ¿hay alguna recomendación en torno a eso o es igual?
Yo creo que el tema del tiempo es algo que se tiene que estudiar de forma individualizada. Vale. Creo que los perros son individuos 100% específicos como nosotros, ¿no? Y creo que se tiene que estudiar de forma individualizada. Evidentemente, así a grosso modo podemos decir que cuanto menos cambios en menos tiempo, a priori debería de ser mejor para el perro, ¿vale? Pero no es una regla que podamos cerrar y bueno, decir, no, es mejor un mes y un mes, o es mejor 6 meses y 6 meses, o un año y un año. Al final es algo que se tiene que estudiar, se tiene que valorar, ¿vale? Y hay que mirar muy bien y de forma individualizada. Yo sí que quería hacer un detalle concreto, que es el tema de los espacios. Cuando se inicia esta ruptura o se inicia esta custodia compartida, pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que el perro pase de una casa común a 2 casas nuevas diferentes, o puede ser que el perro pase de una casa común a mantener esa casa común y una casa diferente. Entonces, yo, por ejemplo, he pasado en los últimos 4 años por 3 mudanzas. Entonces, una de las cosas que he aprendido, no solamente con mis perras, sino haciendo un montón de trabajo también con familias, es el tema de los cambios de espacio. Tienen que ser lo más progresivos posibles y con herramientas transversales de referencia. Me explico. Primero, estaría muy bien que el perro que va a ir a un nuevo espacio conozca ese nuevo espacio de una forma lo más natural posible. No es lo mismo que vayamos a hacer una mudanza rápido, corriendo, que nos vamos pisando las cajas por encima, que todo es una locura, que no sabemos dónde están los trastos, que no sabemos tal, y el perro viene con nosotros en todo ese proceso, a que podamos hacer pequeños espacios en los que el perro comparte con nosotros una rutina normal de un paseo. Es decir, voy a llevar a mi perro a la casa nueva, a que conozca la casa nueva. No, voy a hacer la mudanza y mi perro viene conmigo atropellado a hacer todo este cambio, ¿no? Entonces, el cambio progresivo generalmente es una muy buena herramienta, ¿vale? Y dedicarle al perro el tiempo para que conozca el espacio y demás. Y la segunda, respecto a los espacios, es utilizar herramientas transversales. Es decir, si mi perro tiene un espacio de referencia que ya conoce, como por ejemplo el transportín, que es algo que recomendamos muchísimo, lo conoce, disfruta de ese espacio, perdón, disfruta de ese espacio y ya lo ha utilizado en una casa anterior, el transportín es una muy buena herramienta porque va a llegar a un espacio nuevo, pero vamos a poder poner su espacio de referencia en ese espacio nuevo. Y va a poder sentirse con la tranquilidad de poder usarlo, de poder estar calmado, de, bueno, aquí todo es nuevo, el salón es nuevo, la casa es nueva, la cocina es nueva, las escaleras son nuevas, los vecinos, los ruidos, los olores, todo es una novedad, pero tengo un espacio de referencia al cual puedo recurrir cuando quiero relajarme, cuando quiero estar calmado. Entonces, el espacio del transportín es algo transversal. Nosotros siempre decimos que cuando nos vamos de vacaciones, nosotros no dormimos porque la almohada no es la nuestra, pero si llevamos el transportín de nuestro perro duerme a pierna suelta porque es el suyo, ¿no? Porque podemos transportar, digamos, ese espacio de referencia. Entonces, la transición a los espacios nuevos, por un lado, progresividad y dedicándole el tiempo al perro para que explore ese espacio nuevo. Y 2, con una herramienta transversal como es el transportín o la gente que no está utilizando transportín, una cama de referencia, un lugar de referencia que el perro ya conozca. Vale. Y ahorita que mencionaste eso de que evidentemente puede ser el caso de que sea el mismo hogar común y otro nuevo, o que sean dos totalmente nuevos, ¿cómo o cuál es el consejo para, porque también pasa que son relaciones y el perro que tienen en común, que comparte con ellos, pues puede tener problemas de comportamiento, puede tener temas que no han sido tratados previamente. Y justo, quizás, una vez más, un caso práctico, la persona que se mude o ese nuevo lugar, quizás, pues allí sí tiene vecinos que, por ejemplo, si el perro ladra mucho, se quejan. Entonces tiene que empezar a trabajar ese tipo de cosas. ¿Cómo empezar a trabajar problemas de comportamiento en medio de una custodia compartida? Que evidentemente sé que me van a hablar de la comunicación, pero también consejos prácticos, ¿no? Sí, al final, como bien has dicho, ahí la comunicación es la clave. Por eso nosotros sí que recomendamos eh, ya haya un problema de comportamiento o simplemente un tema educativo o simplemente un cambio, o a lo mejor una figura de mediación ahí puede ser interesante, ¿no? Una figura de mediación o puede ser un educador canino, puede ser
Interesante porque hay muchas cosas seguramente de que esta pareja tenga que hablar, aparte de esto, ¿vale? Entonces, seguramente no es fácil encontrar un camino donde todo esté en paz, ¿no? Entonces sí que a lo mejor que haya una figura de mediación cuando, por supuesto, hay problemas de comportamiento, pero también en el plano educativo normalizado del día a día puede ser algo interesante. ¿Por qué? Porque si te lo dice tu padre, tu madre o tu hermano, no le vas a hacer ni caso. Y si te lo dice tu expareja, menos todavía. Pero si te lo dice el vecino, en España funcionamos así. Si te lo dice el vecino, entonces sí lo vas a hacer caso, ¿no? Entonces, esta figura de mediación, ¿no? Sobre todo buscando un profesional de referencia que sea cómodo, ¿vale? Y que ambos confíen en esta figura, ¿vale? Pues puede ser interesante para que haya una homogeneidad, ¿vale? A la hora de establecer unas pautas del día a día, ya sea un problema de comportamiento o simplemente el periodo de adaptación al nuevo hogar o nueva rutina, o simplemente a la hora de poder establecer como unos acuerdos de conciliación. Eso también puede ser una idea bastante interesante. Ya te digo, nosotros lo hemos hecho bastante y se nota muchísimo, 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 ¿vale? Y después hemos tenido familias que están en este proceso de que viven 2 semanas con uno, 2 semanas con otro y hemos visto muchas dificultades eh, por no realmente confiar en esa figura, ¿no? Y que no haya una homogeneidad, ¿no? Todo el rato estás jugando a luchas de poder. Entonces, bueno, creo que ahí ese podría ser un consejo interesante. Sí, y en cuanto a cómo son, hablamos de dos personas y hablamos de un perro, por decir lo mínimo, porque pueden ser varios perros, pero ¿hay algún mito que romper en torno a la figura? Es decir, no sé si han visto estos videos que estaban de moda el año pasado, que era como ponían al perrito y era con quien se iba, ¿no? Cuando salían de la escena, se iba con mamá o iba con papá. Entonces, el perro como especie tiene realmente entre la pareja, puede tener alguno de los dos que sea como más su referente, o en realidad ya al convivir con dos humanos se acostumbran los dos por igual y son su referente por igual. Absolutamente lo primero. Es decir, un perro puede tener 100% predilección por alguien en la familia, puede también cambiar esa predilección en función del contexto, porque a veces pues, uno se dedica a la parte del paseo, mientras otro se dedica más a la parte de alimentación, otro hace más la parte de aseo del perro y otro la parte de juego. Entonces los perros saben cuáles son los roles que se generan cuando la pareja estaba junta y también saben en qué contextos tienen más accesibilidad a uno u a otro, ¿no? Entonces, vuelve un poquito esto a lo que comentábamos antes, ¿no? Al acuerdo de mínimos. Hacer un pequeño acuerdo de mínimos de, oye, mira, si yo hago esto de esta manera, lo estoy haciendo pensando en que el perro va a estar mejor así. ¿Qué te parece si tú, cuando esté contigo, lo haces de esta manera también para que el perro esté mejor así? Al final, el haber dicho esto también es un arma de doble filo, porque es cierto que los perros generan predilecciones y generan, insisto, cambios de predilecciones. No es siempre me voy con este siempre porque le quiero más que al otro, sino que pueden generar cambios en función del contexto. Entonces, la cuestión va más un poquito a lo que hablamos al principio de hablar con la otra parte y explicarle, mira, creo que el perro en este contexto le está pasando esto. Y creo que puede ser, incluso, aunque tú seas el beneficiado, porque muchas veces cuando el perro nos, entre comillas esto, nos quiere más a nosotros, como que nos hinchamos, ¿no? Es que el perro se viene más conmigo o le gusta pasear más conmigo. Ya, pero piensa que tu perro va a estar el 50% del tiempo con la otra persona, con lo cual, si en realidad lo que buscas no es alimentar tu propio ego, sino buscar el bienestar del perro, también vas a querer que el perro, cuando esté con esa otra parte, esté cómodo y esté a gusto. Por tanto, incluso aunque tú seas el beneficiado de esa posible predilección en según qué contexto, sería muy interesante que llegaras a un acuerdo de mínimos, ya sea para el paseo, ya sea para la hora de alimentarlo. Y, por ejemplo, en la alimentación, mira, voy a introducir ya otro punto más. En el tema de la alimentación, aquí sí que creo que es muy importante, muy importante seguir una pauta muy concreta.
¿vale? No vamos a recomendar otra vez la alimentación BARF, porque ya la hemos recomendado como 1000 millones de veces, pero la alimentación BARF pues, requiere de una pequeña preparación y unos pequeños conocimientos para poder llevarlo a cabo, ¿no? En el caso de que escojas BARF, maravilloso. En el caso de que no escojas BARF, es muy importante que el perro no tenga cambios constantes de alimentación. Al final, si tiene cambios constantes, sobre todo a nivel de calidades o a nivel de cambios proteicos, a nivel de porcentaje de grasas, porcentaje de proteínas, etcétera, vamos a generar un problema intestinal en nuestro perro que nos va a costar veterinario y le va a costar al final su salud. Entonces, por eso hablamos siempre de ese acuerdo de mínimos que comentaba Gonzalo, no solamente en la parte comunicativa, sino también en esta parte de alimentación que estábamos comentando antes. Me voy por las ramas, me van viniendo cosas y me voy por las ramas, pero la parte de alimentación sí que es un punto importante de acuerdo de mínimos. Sí, sí, no, está bien. De hecho, yo iba a preguntar si había algo, perdón, en torno a la alimentación, porque claro, es algo básico, ¿no? El tema de las cosas, por ejemplo, los juguetes que tiene el perro. Eso creo que también, ¿no? Porque el perro puede tener mordedores, juguetes que son como, siempre tienen sus favoritos, ¿no? O por temporadas porque los rompen o sencillamente los tiene siempre. ¿Habría que llevárselos de un sitio al otro o habría que buscar también otros en el otro hogar como para que se sienta bien? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, los juegos son importantes, ¿no? Y al final, más que los juguetes, ¿no? Más bien los Claro. juegos, ¿no? Se trata de un juguete para un perro solo es algo aburrido, porque los juegos normalmente son de interacción o deberían serlo de interacción para tratar de favorecer dos partes. Por un lado, una vinculación mayor a nivel emocional y después una relación más sólida, ¿no? A nivel de habilidades sociales entre la persona que interacciona con el perro y el perro. Entonces, ya no creo tanto que sea un tema de juguetes, sino de juegos. Yo, por ejemplo, tengo siempre mi bolsa donde tengo típica maleta esta de deporte que la gente va al gimnasio, pero en vez de llena de toallas y calcetines y lo que use, ¿vale? Pues tengo un montón de juguetes y los materiales que uso para jugar con mi perro, ¿vale? Y la llevo en el coche porque en cualquier momento puede ser un buen momento para jugar, ¿no? Entonces, son nuestros juegos. Entonces, yo creo que cada uno se tiene que encargar un poco de construir sus juegos, ¿no? Igual que yo en mi día a día con mi hijo también trato de tener nuestras rutinas, nuestras actividades que hagamos juntos, ¿no? Y para eso necesitaremos algunos medios, pues una bicicleta, en el caso de que sea ir en bicicleta juntos. Yo, por ejemplo, salgo con los perros y él viene conmigo. Vamos al rocódromo, entonces necesitamos esa instalación, ¿no? Entonces, creo que más que juguetes es juego. Evidentemente, como ha dicho Fran, la parte importante en este caso creo que estaría relacionada más con una zona de referencia clara, que cada perro tuviera una zona de referencia, a ser posible un transportín en cada uno de los sitios, ¿vale? Y después que cada uno trate de buscar esos juegos, esos momentos de juego y los materiales que necesite. Sí que es cierto que hay perros que necesitan, pues si le está afectando el cambio y vemos que están más estresados, pues pueden haber algunos juguetes que puedan ayudar a que el perro gestione mejor cierto tipo de situaciones y de adaptación, como pueden ser juguetes interactivos, juguetes tipo con rellenables, juguetes de inteligencia. Ese tipo de juegos son para jugar uno solo y entonces ese tipo de juguetes sí puede estar bien. ¿Se lo pueden ir pasando con el perro? Sí, se lo pueden ir pasando con el perro. ¿Podrían tener cada uno ese tipo de juguetes en casa? Creo que sí, que en un periodo de adaptación inicial este tipo de juguetes puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque las adaptaciones y los cambios siempre son complicados y este tipo de juegos para uno, ¿no? Que pueden ayudar a que el perro tenga actividad de masticación, de olfato, de estimulación cognitiva, pues le va a ayudar al perro a la adaptación. Entonces, sí creo que para los juguetes sería interesante que en los periodos de adaptación tuvieran ese tipo de juguete y que luego ya cada uno pues que comparta ese tipo de actividades pues que cada uno tenga los materiales que necesite para la interacción que haga con su perro. Yo conozco muchas familias que quieren una separación
una custodia compartida, pero veo una parte de la familia está 100% volcada en el perro y hace un montón de actividades y de juegos y los saca a pasear y sacan rutas de montaña y entrenan deporte y hacen un montón de cosas. Y otra parte simplemente con el que comparte un paseo, el sofá, afecto y poco más, ¿vale? Entonces, creo que al final la necesidad, lo que cada parte ahí aporta, pues es diferente. Yo no soy nadie para decir cómo se tiene que hacer la separación de los perros en ese sentido. Y creo que todas las partes son importantes y todo suma. Pero creo que al final, cada uno, en función del tiempo que le dedique, la actividad que le dedique, va a necesitar unas cosas, pero que sí sería importante en este periodo de transición, pues que hubiera unos mínimos, como hemos dicho, zonas de referencia, juguetes de uno para ayudar a la gestión de ciertos momentos que pueden ser más estresantes para el perro. Vale. Sí, porque al final también es un asunto de personalidad. A ver, que sí, que tenemos que actuar en pro del bienestar del animal y entender sus necesidades por lo que está pasando, entender que tenemos que darle espacios de referencia, previsibilidad, etcétera, pero también hay algo con lo que no se puede muchas veces pelear tanto, que es la personalidad de cada uno. Entonces, sí, hay personas a lo mejor que son más sedentarias, hay el otro lado de la balanza que no son tan sedentarias. Entonces, allí eso siempre va a ocurrir, creo, se quiera o no se quiera, por poner un ejemplo de la actividad, ¿no? De un lado y el otro. Claro. Yo voy a poner otro tip, ¿vale? Que estamos ya llegando, imagino, no sé cómo andamos de tiempo. No, Voy a ya, poner ya otro, está, sí. voy a poner otro que es muy habitual y que vemos mucho en las familias, que habitualmente, no solamente en familias con custodia compartida, sino en familias que conviven todos con el perro, los humanos muchas veces nos preocupamos por informar verbalmente al perro de lo que va a pasar a continuación, ¿vale? Que es el típico, vamos a la calle, mira quién viene, ese tipo de frases, generalmente en contextos en los que va a pasar algo muy excitante. Nuestros perros tienen la capacidad de observarnos durante muchísimas horas al día. Entonces, es importante que la gente sepa que nuestros perros es muy probable que sepan lo que vas a hacer mucho antes de que tú hayas decidido hacerlo. Por tu rutina, por tus gestos, por cosas que has hecho, por un montón de detalles. Fíjate que yo estoy aquí hablando y tengo aquí a mi perra mirándome, evaluando un poquito qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Entonces, estos perros que cambian de casa o que cambian de contexto habitualmente son perros que, como bien decía Gonzalo, el perro por ser perro es un animal que se adapta muy bien a los cambios, si lo hacemos sobre todo bien, pero es un animal que también tiene la capacidad de analizar muchísimo cuándo va a suceder un cambio, sobre todo si es un cambio natural, no un cambio estridente, no un cambio bestia. Entonces, recomendación, no informéis verbalmente a los perros de forma estridente de que va a haber un cambio cuando ya hay cambios habitualmente, ¿vale? Porque eso predispone a los perros a generar más ansiedad por lo que está pasando. A lo mejor el perro ya sabe lo que va a pasar, pero el hecho de que tú se lo digas de forma estridente, de forma intensa, gritándole o tratando de animarle para ver lo que va a pasar, hace que el perro diga, uy, ¿por qué está tan nervioso? ¿Por qué está tan excitada o excitado mi compañero, ¿no? Y ese anuncio de los cambios verbalmente a veces no, lejos de generar el efecto en el perro que buscamos, que es informarle de lo que va a pasar, lo que hace es predisponerle a un estado de frustración o de ansiedad muy intenso. Con lo cual, a perros que ya cambian habitualmente de contextos no hace falta introducir esos, vamos a la calle, ¿quién viene? Mira, hoy te vas con papá, hoy te vas con mamá, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es algo muy habitual y creo que es algo que podemos pasar por alto de ello y podemos pasar de largo sin necesidad de hacerlo. Sí, claro, para no crearles expectativas y al final la frustración, ¿no? Eso, ellos saben todo porque tal cual, ellos nos analizan y nos están observando durante todo el día que estamos con ellos, ¿no? Y es como cuando vas de paseo, claro, tomas las llaves, por dar un ejemplo, ya ellos el sonido de las llaves, y ellos saben que vas a salir con ellos, no sé, puede ser, o tomas la correa, o también muchas veces que ocurre que cuando hay personas que viajan muy frecuentemente,
cuando sacan la maleta para llenarla, ya el perro entra y se dan cuenta. Entonces lo típico que te dicen es que entra como en un estado de depresión, es como, y se acuesta. Ya. Claro, él sabe que esa maleta es algo, es viaje. O sea, no sé si lo pensarán de esa forma, pero saben que hay un cambio, que no va a estar la persona por un tiempo, ¿no? Lo saben 100%. Yo viajo frecuentemente, ¿vale? Y intento viajar frecuentemente con mis perras, y mis perras hacen una cosa muy diferente a lo que tú has dicho. Yo cuando preparo la maleta o me ven preparando la maleta, sobre todo la mayor no se quiere perder ningún viaje. La mayor, aunque está muy mayor, quiere venir siempre. Entonces, me ha pasado muchas veces estar preparando mi maleta y decir, ¿dónde está la perra? ¿Dónde está la perra? Y la perra ha salido de la casa y está, pues bueno, vivo en una casa con espacio, y está dentro de la furgoneta en el transportín porque estaba abierta y se metió como diciendo, yo voy. ¿Vale? Entonces, ellos ya saben, por las rutinas que tú tienes, los cambios que pueden estar sucediendo, con lo cual no hace falta el estar haciendo ese anuncio constante. Sí, es difícil porque a uno le gusta mucho hablar con los perros. Sí, pero podemos hablar con ellos, ¿no? No quita, yo siempre le digo a la gente, digo, mira, tú cuando estés en el sofá tranquilamente con tu perro, cuéntale lo que tú quieras, habla con él lo que tú quieras, pero en momentos excitantes, en momentos en los que hay un nivel de actividad alto o de que algo va a pasar, si nosotros les excitamos más de lo que ya el contexto les está excitando, no les estamos ayudando a gestionar ese cambio de una forma un poco más gradual. Sí, claro, totalmente lógico. Bueno, ¿tienen algún consejo más que hayan dejado por allí debajo de la manga? ¿O ya está completo? Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos acabar haciendo como un listado rápido para que no se quede todo por ahí, ¿no? Habíamos empezado hablando de la comunicación, algunos acuerdos mínimos, ¿vale? Siempre son interesantes a la hora de tener esta custodia compartida. Otra de las cosas que había hablado Fran era el tema de los espacios, ¿no? Y cómo podemos, al cambiar al perro de espacio, sería interesante hacer una adaptación progresiva a los nuevos espacios y que aún así, aunque lo hagamos progresivamente, siempre podamos trabajar zonas de referencia como el transportín para que nuestro perro siempre se encuentre cómodo, ¿no? Por lo que decía Fran, de si nosotros no llevamos nuestra almohada, pero ellos siempre pueden llevar su transportín, y creo que eso al final es una cosa muy sencilla y que todos los perros lo agradecen. Por otro lado, habíamos hablado de que si tu perro tiene problemas o no tiene problemas, pero que puede ser muy interesante una figura de mediación, ¿vale? Como un educador canino de confianza que os ayude a establecer unos mínimos a nivel de salud emocional y de aprendizaje y de pautas para el día a día. También habíamos hablado de la alimentación, ¿vale? Que cambios constantes no son buenos y que hubiera también un acuerdo con respecto a eso, ¿vale? Por supuesto, tirando la cuña a Barth, ¿vale? Y habíamos hablado de la importancia también de que hay algunos juguetes que son juguetes de uno y de interacción directa del perro con el juguete, como de juguetes de inteligencia, juguetes de masticación, juguetes de olfato, que pueden ayudar al perro en esta transición a estar mejor a nivel emocional, y que después cada uno pues siga favoreciendo su juego en el día a día. Y por último, lo que estábamos hablando en último lugar, pues era el tema de no hacer esos anuncios constantes, ¿no? Que pueden generar excitabilidad al perro cuando no es necesario. Eso sería un poco el resumen de lo que hemos hablado, y creo que así nos va a ayudar a quedar una idea más concreta en nuestra cabeza y que no se nos escape nada. Sí, y por ahí se escapó algo. Perdón. Se escapó la parte de la predilección, que cuando quizás puede tener predilección por uno de los dos, aún el beneficiado, que es el que es el preferido en muchos momentos del perro, pues tiene que haber esa comunicación y ese equilibrio como para que el perro la pase bien con los dos, que eso es muy importante, que esté bien, que esté sano, que esté tranquilo con los dos, que no es que esté en un sitio extrañando al otro. Entonces allí tiene que haber, aparte de comunicación, sobre todo generosidad, ¿no? En esa parte, y entender que lo importante es el bienestar del perro, que gracias a Dios es un animal que se adapta, pero no hay que subestimar eso. Estoy sorprendido con vuestra capacidad de síntesis. Estoy muy contento, chicos. Somos buenos alumnos.
Pues yo creo que estamos aquí, Sí. yo creo que además vamos bien de tiempo y Sí. es un momento bueno para decir adiós y espero que lo hayan disfrutado. Yo desde luego creo que es un tema interesante Ujú. y que bueno, quedaría para hablar muchísimo más, ¿vale? Así que Sí. nada, seguramente cuando tú digas, Gaby, podemos hablar más de esto. Claro, seguramente, y que como siempre los invitamos a nuestros patalovers que nos escriban, que incluso si están pasando por eso y quieren también un poquito más de guía, pues con mucho gusto. Yo creo que es un tema bien interesante que se puede dar en cualquier circunstancia, no solamente con temas de custodias compartidas, sino creo que en cualquier circunstancia se puede dar este cambio de ambiente y de referencia en el perro, ¿no? Entonces es un tema muy útil. Muchísimas gracias y gracias Patalovers por estar ahí. Será hasta un nuevo episodio. Chao. Un abrazo, chao, chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.